Continuamos con el tratamiento de falla cardíaca. Los IECAs, beta bloqueadores y espironolactona constituyen los pilares del tratamiento de la falla cardíaca actual. Los IECAs, habitualmente empleamos captopril o enalapril. Los IECAs, inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Por lo tanto, producen vasodilatación arteriolar y venosa, antiproliferativo. También actúan sobre la quininasa 2, aumentan la bradiquinina y por lo tanto pueden producir tos en algunos pacientes. ¿Cuáles son las ventajas de los IECAs? Mejoran la supervivencia, las hospitalizaciones y la calidad de vida. Los IECAs mejoran la supervivencia. ¿Cuáles son sus efectos indeseables? Puede aumentar el potasio en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Y en ocasiones no debemos darlo en edema angioneurótico, aunque aparentemente no produce edema angioneurótico. Contraindicado en estenosis de la arteria renal bilateral y en el embarazo. Puede emplearse en insuficiencia cardíaca clínica a todos los pacientes o también cuando existe disfunción ventricular asintomática. Útil en pacientes con patologías cardiovasculares, especialmente en diabéticos. ARA2, inhibidores de la angiotensina 2, también llamado bloqueadores de los receptores AT1. La angiotensina 2 tiene dos tipos de receptores, AT1, acción vasoconstrictora y acción proliferativa. Al bloquearlos producen vasodilatación y acción antiproliferativa. Las ventajas. Los ARA2 no son más eficaces que los IECAs en insuficiencia cardíaca. Se emplean cuando existe contraindicación de los IECAs como tos, edema angioneurótico y leucopenia. Los ARA2 no producen tos y puede darse en pacientes con edema angioneurótico. Los beta bloqueadores, indicados en insuficiencia cardíaca y especialmente en aquellos pacientes con cardiopatía isquémica, mejoran la dilatación del ventrículo izquierdo, no debe darse en falla cardíaca aguda. Mejora la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, disminuye la dilatación del ventrículo izquierdo, por lo que disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. Pero sus dos efectos fundamentales son cronotrópicos e inotrópicos negativos. Los beta bloqueadores bloquean los receptores beta 1 a nivel cardíaco vía EMP cíclico, disminuyen la entrada de calcio a la célula, por lo tanto son inotrópicos negativos. Los tres beta bloqueadores empleados y bien estudiados en insuficiencia cardíaca son el metoprolol, cardioselectivo, bisoprolol, cardioselectivo, más difícil de conseguir, y el carvedilol, que es beta más alfa 1, es decir, bloquea los receptores beta más produce vasodilatación. Uno de los beta bloqueadores más empleados en falla cardíaca. También los beta bloqueadores son antiarrítmicos. Beta bloqueadores mejoran la fracción de expulsión, la clase funcional, las rehospitalizaciones y la sobrevida. Pueden inducir inicialmente un empeoramiento de la falla cardíaca, por lo que se debe dar dosis bajas inicialmente y aumentando progresivamente. También podemos emplear algunos dispositivos, ¿verdad?, para prevenir la muerte súbita y la resincronización cardíaca. Los antiarrítmicos están contraindicados en falla cardíaca por disfunción sistólicas, excepto beta bloqueadores o amiodarona. El desfibrilador automático implantable está indicado en pacientes con alto riesgo de muerte súbita, incluso en severa disfunción ventricular. Resincronización cardíaca. Resincroniza los ventrículos.
Entonces, tenemos un dispositivo actualmente que nos da resincronización cardíaca y tiene defibrilador. Entonces, este dispositivo tiene las dos funciones. ¿Cuándo vamos a indicar anticoagulación? Cuando sospechemos trombo o exista fibrilación auricular. Ahora, tratamiento para la disfunción diastólica. Hay que mejorar el llenado, intentar mantener el ritmo sinusal y en caso de ser necesario un marcapaso, se prefiere que sea secuencial para mantener la sincronía AV. Disfunción diastólica. Los medicamentos más empleados son beta bloqueadores, antagonistas del calcio tipo verapamil y diltiazem. También podemos dar IECAS o ARA2. Los diuréticos y vasodilatadores en disfunción diastólica deben darse con mucha precaución porque disminuyen la precaución. En resumen, la falla cardíaca por disfunción sistólica. Debemos dar beta bloqueadores, espironolactona, IECAS, y en algunos casos digoxina. En disfunción diastólica, es decir, fracción de expulsión normal o elevada, beta bloqueadores, verapamil o diltiazem. Existe un dispositivo que es el balón de contrapulsación aórtica, indicado en insuficiencia cardíaca grave en fase inmediata a la cirugía con circulación extracorpórea. Quiere decir que puede de alguna manera ser reversible la causa. Por ejemplo, un infarto del miocardio donde puede emplearse revascularización cardíaca o reperfusión coronaria, complicaciones mecánicas del miocardio o ruptura de la prótesis. ¿En qué consiste? Consiste en meter un balón por la arteria femoral hasta la aorta y antes el ligamento arterioso se infla. Durante la sístole es lógico que el balón esté desinflado y durante la diástole se infla para aumentar el flujo coronario. Contraindicaciones: insuficiencia aórtica severa, disección aguda de aorta, trasplante cardíaco en algunas ocasiones, en algunos hospitales. El edema pulmonar agudo es la acumulación anormal de líquido en los tejidos y espacios extravasculares del pulmón. Entonces, cuando existe hipertensión veno-capilar pulmonar, aumenta la presión en la luz del capilar y por lo tanto se empieza a fugar líquido a nivel de la membrana alveolo capilar porque se pierde el equilibrio osmótico y la presión hidrostática. Aunque la membrana del alveolo es impermeable, al aumentar la presión de este líquido, empieza a pasar inicialmente a las regiones basales y en el edema pulmonar agudo invade todo el pulmón. Causas: emergencia hipertensiva, que la vemos cada vez menos frecuente, infarto agudo del miocardio, otra vez la más común, insuficiencia aguda de la válvula mitral o aórtica, estenosis de la válvula mitral, que realmente ya la vemos menos frecuentes porque hay más medios para tratar este problema. Entonces, el edema pulmonar agudo, se rompe el equilibrio entre la presión hidrostática y oncótica. Causas a nivel cardíaco, es decir, en el edema pulmonar agudo hay muchas causas, pero de origen cardíaco es que aumenta la presión hidrostática. Como aquí nos dice, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio, estenosis mitral, sobrecarga hídrica. Las etapas: etapa inicial de congestión pulmonar, edema intersticial y edema intraalveolar. Realmente el edema pulmonar agudo es cuando tenemos un paciente con edema intraalveolar. Disnea cuando la falla cardíaca inicia, radiográficamente algunos datos de hipertensión venocapilar pulmonar, la gasometría arterial es normal. A medida que va avanzando, pues ya tenemos edema intersticial. Vamos a ver líneas A y B de Kerley. Pero cuando es un edema
aquí vemos una radiografía. Las venas se ven borrosas, datos de hipertensión venocapilar pulmonar. La aurícula pierde su nitidez. Líneas B de Kerley. Y vemos cardiomegalia. Cisuras, líquido en las cisuras. El edema intraalveolar, entonces, es un paciente con disnea intensa, lo que conocemos clásicamente como edema pulmonar agudo. Va a haber hipoxemia grave y la radiografía va a tener la imagen en edema en alas de mariposa, como en este caso estamos viendo, edema en alas de mariposa hacia el centro. Puede predominar del lado derecho. Entonces, el protocolo es estudio clínico, gasometría arterial, RX de tórax, electrocardiograma y de acuerdo a la causa continuar su estudio. En esta imagen podemos ver disnea de expresión máxima, sensación de muerte inminente. Si nos vamos acercando al paciente vamos a escuchar sectores crepitantes, subcrepitantes en ambos hemitórax, taquicardia intensa y expectoración al salmonada. El paciente nunca se va a acostar ya que la disnea le impide ponerse en decúbito. Tratamiento del edema pulmonar agudo. Tratar la causa, por ejemplo, si es una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, si bajamos la presión, el paciente va a mejorar. Sobrecarga hídrica, diuréticos y apoyo inotrópico. En caso de ser un infarto del miocardio va a depender cómo se pueda reperfundir esa arteria coronaria y va a depender del tiempo de la evolución del infarto. Entonces, tratar la causa, morfina, ya que produce vasodilatación venosa y calma al paciente, afortunadamente no lo tenemos. Oxígeno, que puede ser desde mascarilla hasta la intubación con presión positiva. Vasodilatadores, inotrópicos y diuréticos. El edema pulmonar agudo por insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica aguda se emplea nitroprusiato de sodio y en estenosis mitral severa pues hay que tratar de abrir la válvula, inicialmente beta bloqueador. Deben de contestar las siguientes preguntas para ver qué tanto han aprendido. Entonces, hemos terminado con